Y el diezmo, el reconocimiento por gratitud en tu vida al Señor, alimentando y metiendo combustible a la obra que Dios te dio y que Dios te rescató, no solamente van a ser para tu dinero, va a ser para hasta tu quinta generación, y la justicia y la salvación y hasta los llamados de ellos. Hebreos 7:9 dice: y cuando Abraham pagó su diezmo, podemos decirlo así, que también lo pagó Leví. Acompáñeme a la palabra, por favor. Lucas capítulo 9, Evangelio según Lucas capítulo 9, verso 13. Diga conmigo: la economía del reino. Este mensaje el Señor me lo dio como los secretos de la multiplicación. ¿Por qué la economía del reino es igual a multiplicación? Porque la economía del reino de Dios, como todo reino, como toda nación o dominio, tiene un sistema económico que viene a interceder en el sistema económico de la tierra. Usted queriendo cumplir lo que Dios te está hablando, lo que Dios tiene para ti, no va a ser a la forma de la tierra. Diga conmigo amén. Por eso no quiera lograr intentar hacer cosas con mucho esfuerzo con el Señor. El esfuerzo se trata de la renuncia, no se trata del alcance. La victoria en Cristo, que ya está conquistada, podemos obtenerlas y posicionándonos en esa victoria, diga conmigo, con renuncias de lo que tengo que dejar, que no tiene que ver con el Señor y la forma del Señor, la forma de su reino, lo que es semejante al reino de los cielos. La mayoría de la gente renuncia a todo lo contrario, a todo lo que tiene que ver con Dios. Se cansan de la iglesia, se cansan de supuestamente los pastores, que los hermanos, que la rutina cristiana, siendo que en realidad se tendrían que cansar de la forma en que la que viven, de la forma en la que piensan, de la forma en la que vienen a discutir con Dios y la voluntad de Dios, de la forma en la que viven fuera y en contra de los principios del reino que vino a rescatarlos. Eso en realidad la gente tendría que cansarse, de vivir como viven y de los resultados y frutos que han obtenido todo este tiempo y los que han visto en su familia o alrededor de ellos, que son los principios del sistema de este mundo. ¿Por qué el reino de los cielos el Señor lo enseñó? No con parábolas de cosas espirituales, sino de cosas financieras que tienen que ver con lo espiritual. Pero el Señor enseñó su reino a sus discípulos nombrando 30 veces el dinero, las finanzas y los negocios, y solamente habló 2 o 3 veces del infierno el Señor. Porque ¿qué está diciendo el Señor ahí? 2 cosas. Primero, cuando el hombre no entiende el sistema de este mundo según el sistema del reino de los cielos, el dinero, las finanzas y el sistema de esta tierra va a hacer vivir al hombre un infierno en su vida. Segundo, el Señor enseñó cuál es el poder que Satanás en realidad tiene sobre esta tierra. Y encima ni lo nombró a Satanás con el dinero. Él dijo que el príncipe de este mundo, él está detrás de ese sistema, pero lo que en realidad vemos es el sistema del dinero. Por eso dice en la traducción en inglés de King James, que cuando el Señor dijo, no podrán servir a 2 señores, o serviréis a Dios, o servirán. En las traducciones en español de Reina Valera dice riquezas, pero en realidad una traducción que se acerca mucho a lo que el Señor dijo en ese momento, es una traducción mucho más certera. Dice en inglés the money, or you serve God or you serve the money.
Porque the money representa un sistema monetario de este mundo. Y no es solamente, yo cuando le digo, o el Señor está diciendo, el dinero o the money no es el papel que usted ve. Esa es la representación de este sistema. Sino que ese sistema es un sistema mental que al final termina siendo espiritual. Por eso aquel que se dedica su vida a perseguir el dinero, la pobreza y la miseria lo van a perseguir a él. Lo dice la Escritura. El que quiere enriquecerse rápidamente o ilegalmente terminará siendo pobre o estará en destrucción, dice Proverbios. Por eso dice que nos está explicando que la gente que vive en pobreza y miseria, no solamente monetaria, mental, emocional, familiar, matrimonial, existencial, esa pobreza se define en las personas que persiguen al dinero, incluyéndose en el sistema del dinero. Un sistema mental que solamente usted vive para trabajar y tener su salario o acumular muchas cosas. Y eso le da confianza. La prosperidad que se ha atacado mucho a las predicaciones, la predicación de la prosperidad, por ejemplo, el Evangelio de la prosperidad, en realidad es una prosperidad que viene del sistema del dinero. ¿Qué habla? ¿Qué principios tiene ese sistema de money? Que dijo el Señor, o serviréis a Dios o servirán al dinero. ¿Por qué? Porque el dinero tiene mucha más fuerza espiritual hasta que Satanás en la vida del hombre. Porque eso es lo que usted ve. A Satanás usted no lo ve en carne propia. Ve figuritas, ve símbolos, pero el diario vivir que usted tiene es trabajar, es tener que pagar biles, es tener que pagar, afrontar cosas diarias, cosas existenciales, el nacimiento de tu hijo, la escuela, el bill, cosas que precisas para moverte en esta tierra. Y cuando tú no entiendes las cosas de la tierra desde la palabra que bajó del cielo y si no quieres moverte bajo el sistema económico del reino de los cielos en la tierra, de lo que el Señor te vino a libertar, tú mismo te vas a volver a esclavizar. Porque esto trabaja a través del conocimiento. Esta promesa del Señor de ser libre de este sistema de money o el sistema monetario de la tierra, se trata solamente de conocer la verdad, como toda la libertad del Señor. Pero esta sobre todo es algo que le cuesta mucho a muchos creyentes, porque se han acostumbrado toda la vida, en vez de vivir como ellos creen, solamente a sobrevivir. Pero el Señor nos vino a traer vida y vida en abundancia. ¿Cuántos reciben esa vida del Señor? Usted solamente se va a poder posicionar en el conocimiento de lo que usted va a usar para que eso no te use a ti. O tú aprendes a multiplicar y moverte en esta tierra desde la manifestación del reino de los cielos en la tierra, o todo lo que tú tenías que usar te va a terminar usando a ti, aún creyendo en el Señor. Hay gente que ama a Dios, cree en el Señor, pero el sistema del dinero, sistema monetario de este mundo, de cómo usted alcanzar las cosas según lo que la tierra dice, los tiene presos. Y cuando el Señor te dice, ve y siembra esto, porque Dios te va, si Él no puede transicionarte, Él va a pedir que tú lo siembres, porque si no, lo que tú tienes como posición te va a llevar a ti. Si necesita el Señor hacerte pasar un nivel, quizá la empresa que no está produciendo, el Señor te la va a pedir para algo, para que el reino de los cielos fructifique. Y todo lo que nunca viste según las estrategias del marketing y todo lo que dice la tierra, el reino de los cielos te lo va a dar en los lugares más ilógicos donde otros no pueden recibir. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Mi primera pesca milagrosa que ocurrió en el lago de Genesaret o el mar de Galilea. Cuando el Señor llega a la vida de Simón, vino por causa de su hermano Andrés.
Mientras Simón se quedó intentando pescar toda la noche, porque es la única hora hasta hoy en el mar de Galilea que se puede pescar, cuando sale el primer rayo del sol, ya los pescados desaparecen. Y usted no los encuentra hasta que cae la tarde de nuevo. Y la hora más oscura es cuando los peces aparecen. Cuando el Señor llega a la vida de Simón, ¿cómo lo encontró a Simón? Lavando las redes ¿de qué? De una pesca fracasada. Y ese día, como todo pescador de Galilea, todo habitante de Galilea tenía que pagar a los jornaleros, a los publicanos, por estar pescando en el lago que él mismo había nacido toda la vida. Pero ahora su país, su nación estaba bajo un imperio romano que exprimía a los trabajadores judíos. Tenía que también de esa barca comer su familia, su suegra, su padre y su hermano Andrés. Dependían todos de esa barca. Y todavía ni tenía para pagarle a los jornaleros, ni a los publicanos que le cobraban impuestos. Para comer, ni hablemos, no había. Y en el momento justo que estaba en una situación de desesperación, Simón, ¿quién aparece? Dice el Evangelio. Aparece su hermano y su socio, que no se había quedado la noche anterior a pescar, intentando siempre de manera lógica y según sus experiencias y razonamientos y sabidurías de pescador. Porque se había anunciado unos días antes que un profeta, después de 400 años de silencio de Dios a Israel, había aparecido. Y Andrés seguramente le dijo, porque se fue, le dijo, vamos a ver, voy a ir a ver el profeta que apareció en el desierto, aquí unos kilómetros. Pero Simón dijo, no, yo voy a seguir haciendo lo que debo hacer. Ya conmigo, intentando según lo que yo sé y según lo que la tierra me puede dar. Y a veces los recursos de la tierra se te cierran, o la tierra ya está sobreexplotada, o el mismo Dios te cierra la tierra para que solamente puedas encontrar lo que el cielo puede hacer aquí en la tierra. Pero están escondidas y usted necesita la llave. Entonces, mientras Simón se quedó pescando solo y no pudo lograr nada según su experiencia, porque había toda la vida pescado en ese lago o ese mar de Galilea junto con su padre y su hermano decidió buscar algo diferente. Diga conmigo, no el que tengo que hacer, ni tampoco qué tengo que pagar, ni qué tengo que acumular, sino Andrés esa medianoche fue a querer saber quién tenía que ser. Le voy a volver a repetir porque no la agarró. Mientras Simón estaba obligado en su conciencia natural a tengo que hacer, tengo que pagar y tengo que tener, Andrés fue a buscar a un profeta que venía de parte de Dios a hablar al pueblo de Dios quienes tenían que ser. Esa es la prosperidad del cielo. La prosperidad de esta tierra o de los hombres te va a decir qué tienes que tener, para quién puedes valer. Y según lo que haces, no lo que eres. Pero el cielo tiene otro sistema. Él no te recompensa por lo que haces, sino por quién quieres ser primero. ¿Qué principios practicas? ¿Y de dónde está puesta tu confianza? La tierra te dice qué tienes que hacer, para cuánto vas a valer según lo que tienes. El cielo no necesita que le traigas nada. Simplemente que seas la persona que Dios quiere que seas, para que tu vida sea un sacrificio vivo y seas útil para que el cielo se manifieste en la tierra. Mientras esta tierra, porque uno me está mirando con cara rara, voy a volver a repetir. La tierra te dice, según lo que haces vas a tener y según lo que tienes vas a valer. El cielo no dice nada, todo lo contrario. Según lo que quieres ser y quién quieres ser,
es lo que vas a poder alcanzar. Porque lo demás se ocupa el Señor. Según esta tierra, lo que tú tienes que hacer es lo que vas a poder tener para poder valer. Según lo que tú tienes en esta tierra vales. Pero en el cielo es según tú quién quieres ser para poder obedecer y poder recibir, para poder manifestar. Y hasta con lo poquito que tienes, el Señor lo utiliza. ¿Me está entendiendo? Se le tiene que cambiar. Todavía la marca de la bestia no está, pero el sistema del dinero ya te lo puso en tu cabeza ese chip. Porque es un espíritu. Ese chip quizás ya está en tu cabeza. Te falta la marca solamente. Y el tiempo que venga la marca de la bestia, los que tengan el espíritu del sistema del dinero o el espíritu del anticristo, todo lo que se levanta en contra de lo que Dios dice, va a ser siempre un simple paso. Porque usted nunca aprendió a depender de la economía del cielo en la tierra. Y el cielo son los que más reservas tienen en esta tierra. No son las compañías grandes, porque si Dios dice se les acabó los recursos, les desaparece las aguas, les cierra los peces, les tira los ejércitos del Señor son ejércitos de insectos. Y les manda una sequía en sus fuentes naturales principales, desata una guerra el Señor y se les acabó todas las compañías multinacionales en un solo día. El cielo es el que domina la tierra. Aunque Satanás tiene la potestad de las glorias de esta tierra, y el Señor se las arrebató, pero le dejó la potestad para que todo aquel que persiga el sistema del dinero y su éxito, porque está buscando una gloria de la tierra, Satanás se lo va a dar y después le va a quitar todo. Por eso usted ve gente que rompe esa fantasía de que me gustaría tener $1 millón y si yo tuviera esto, y venden su alma para tenerlo. Y no necesitan hacer un contrato con Satanás, directamente oponerse a todo lo que Dios dice y querer conseguir las cosas según esta tierra para valer algo. Ya usted vendió su alma. Y te vas a encontrar que los millones no hacen nada. Al contrario, te traen más problemas. Usted no vio esos testimonios de gente latinos, por ejemplo, que ganaron el loto y la quiniela en Estados Unidos. Yo vi uno de un puertorriqueño en New Jersey que ganó, no sé, creo que eran $30 millones. ¿Y sabe qué dijo ese hombre después de una semana? No, de un mes. Si yo no hubiera ganado ese dinero, mi vida sería feliz. Porque mi esposa ya no está conmigo, porque hasta se enojó de la parte que le di a mis hijos y que le di a mis padres porque quería más. Mis hijos también se pusieron en celo porque le di a todos igual, pero otros se merecían. Y fue todo un problema lo que le trajo ese dinero. Y quedó sin esposa, sin hijos, sin amigos y sin dinero. Esto no es lo que usted puede alcanzar por un milagro. Los milagros en realidad el Señor no los hace para usted recibir algo del cielo y no saber qué hacer con eso. No, los milagros del Señor vienen con un diseño y un propósito. Tanto como una sanidad como una multiplicación financiera. Un milagro financiero. Quizá Dios te lo dé antes de explicarte para qué es. A ver si vuelves a Él sabiendo quién te lo dio. Porque si no te vas a perder con el milagro y todo. Y te vas a destruir hasta con lo que Dios te dio. Por no volver a la fuente. Tú puedes reconocer que Dios hizo algo en tu vida, pero que tú regreses a Él para saber para qué te lo dio, ya es otra cosa. Y eso depende de tu corazón. Ya no depende de Dios. Dios te va a estar esperando simplemente. Hay otros que por la necesidad reciben una respuesta y un milagro, tanto de sanidad, financiero, restauración de matrimonio, y padecieron mucho. Y buscando el milagro aprendieron cosas de la palabra y luego Dios hizo el milagro
y la mayoría no continúa. Lo que los trajo al milagro, cuando sucede el milagro, se le olvida. Como esas 3 ciudades que el Señor les puso un juicio peor que el de Sodoma y Gomorra. Él mismo lo dijo. El juicio contra ustedes, contra estas 3 ciudades, Capernaum, Corazín y Betsaida, será peor al juicio de Sodoma y Gomorra. Porque los visité muchas veces, hice muchos milagros, no pude visitar otras ciudades porque me invertí en ustedes y ahora que paso, ninguno se arrepintió. Esas ciudades desaparecieron después de esa profecía. A Capernaum, la única que se pudo reconstruir, se la reconstruyó piedrita por piedrita para testimonio de muchos. Las otras 2 están borradas de la faz de la tierra. Solamente quedan las marcas de los edificios. Porque cuando conquistó el Imperio Romano, la destruyeron totalmente esas 2 ciudades por la profecía del Señor. Eso quizás sea tu vida, sea tu casa, sean tus hijos, porque recibiste el milagro pero no entendiste para qué era. No era para que vuelvas al mismo estilo de vida que te llevó a necesitar ese milagro. Era para que salgas de ahí y tengas una marca del Señor que como venías viviendo ya no puedes seguir viviendo. Gracias por el amén. Los otros no sé. Esas ciudades pueden ser tu vida, que después de recibir muchos milagros el Señor tenga que poner un juicio sobre ti porque nunca entendiste para qué era. ¿Cuál era el significado y el motivo de eso que no pudiste conseguir en la tierra? Y Dios lo permitió para que ahora te quede una marca en tu mente y en tu corazón. Tengo que buscarlo del cielo aquí en la tierra. O si no voy a seguir de esta situación a algo peor. Y encima me voy a meter en juicio con el Dios que me rescató de esa situación. Porque Él no espera mi agradecimiento, Él espera mi arrepentimiento para darle gratitud, cambiando mi vida y mis frutos, cambiando mi sabiduría y conocimiento, enterándome de lo que nunca supe y por eso tuve que vivir lo que tuve que vivir. Y quizá tu arrepentimiento sea perdonar simplemente, o dejar de pensar a tu manera, dejar de que tu opinión valga más de la que Dios. Quizá esos simples arrepentimientos que para el hombre son muy costosos. Es que es muy difícil, no, usted ama como usted está. Usted ama tener la opinión sobre todo, aunque no te salga nada. Por eso en este camino, o usted decide tener la razón, o usted vive próspero y feliz. No puede las 2. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ay, ay. Entonces, la palabra dice que cuando Andrés apareció caminando con Jesús, en vez de quedarse toda la noche intentando como Simón, Andrés fue a buscar lo que no hablaba Dios hace muchos años a su pueblo, pensando que se iba a encontrar con Juan el Bautista solamente, pero buscando al profeta que había aparecido. ¿Con quién regresó a Galilea? Con el Señor de los profetas. Él fue a buscar a Juan el Bautista mientras Simón seguía pescando. Andrés se fue a kilómetros del mar de Galilea, al Jordán, donde apareció Juan y se anunciaba: ha aparecido un profeta después de 400 años de silencio de Dios. Mientras Simón quiso seguir buscando cómo lograr según la tierra, Andrés se le despertó el sentido y dijo: voy a escuchar lo que Dios está hablando hoy a su pueblo. Mientras Simón quiso seguir intentando, haciendo, Andrés quiso comenzar la vida del obedeciendo. El cielo te va a pedir no que hagas mucho, sino que obedezcas lo que tienes que obedecer. La tierra te va a pedir que hagas mucho y nunca te va a alcanzar. Por eso hay gente que viene y le dice a Dios: yo estoy haciendo mucho y hace muchos años que hago y hago mucho y no pasa nada. Es que entraste en un sistema diferente. El cielo no funciona cuánto usted haga, sino cuánto usted obedezca. Porque lo que usted debería hacer con muchas fuerzas, lo hace el cielo.
y la gente que el cielo tiene asignada para colaborar con lo que Dios te demandó. La tierra te pide y te explota y no alcanza. Y te cambian como una bolsa de papas. Eres un número más en la tierra. En el cielo todos tenemos una huella digital y venimos con un diseño único y diferente para cumplir asignaciones. En la tierra eres uno más. No importas, a no ser que tengas algo que otros no tengan. Y aún así no vas a importar. Entonces, por eso el Señor dice en Deuteronomio 11 al pueblo de Israel: la tierra en la que ustedes entran, de la que les saqué de Egipto y ahora van a entrar a la tierra prometida, no es como estaban en Egipto. Aquí ustedes no van a poder depender de lo que ustedes hacen, que en realidad no les alcanzaba para mucho. En Egipto ustedes regaban con su pie, hacían goteras con el pie, se tiraban aguas y tiraban gotitas en cada planta. En la tierra prometida en la que el Señor les ingresa, esta tierra tiene lluvias tempranas y tardías. Y esta tierra no son como las de Egipto, que era todo plano y dependían de lo que ustedes hacían. Esta tierra está llena de valles y montañas. Lo que intentes hacer no va a alcanzar. Solamente te vas a tener que dedicar a saber qué tienes que obedecer. Porque esa tierra ya la supervisa Dios. Y dice, y esta tierra es la tierra que los ojos del Señor supervisan todo lo que sucede en ella, desde el principio hasta el fin. Usted quiere entrar en la tierra prometida. Quizá usted ya está en el lugar físico, pero no está en el lugar mental. Y usted puede estar en la tierra prometida que Dios lo trajo, pero sigue esclavo del sistema, del dinero. Y usted está sufriendo como Egipto en la tierra de su promesa, porque intenta seguir resolviendo su vida como antes que usted no conocía a Cristo. Y los principios equivocados que ahora usted tiene en Cristo van a ser los que te van a llevar a la destrucción, teniendo promesas grandes y un Dios extraordinario. Vas a ser tú y tu problema. Tú vas a ser el problema de tus problemas. Y esto, hasta que usted diga, yo renuncio a cómo sé, cómo me aprendí, cómo entendí, para que el conocimiento de Cristo se establezca en mi mente y yo alcance la mente de Cristo. Esa es la mayor evidencia que alguien tiene al Espíritu Santo. Ay, ay, ay. No es hablar en lenguas como hablan los pentecostales. Eso es un don. La gente puede tener las lenguas angelicales y no tener el Espíritu Santo. Y algunos los inventan o memorizan la de otros. Pero bueno, eso es otro tema. La Biblia habla en Corintios que dice, y porque tenemos al Espíritu del Señor, tenemos la mente de Cristo. Es la mayor evidencia y fruto de una persona que tiene al Espíritu de Dios. Tiene el razonamiento del Señor en su razonamiento. Ese es un fruto que alguien tiene al Espíritu Santo. La mente de Cristo en tu mente. La mentalidad, la percepción, la visión, el conocimiento, la educación del cielo aquí en la tierra, en tu mente. Para que veas el cielo desde el cielo y en la tierra del cielo. Entiendas la tierra del sistema del reino de los cielos. Porque es la que la inventó. Hasta que no quieras transicionar ahí, con las promesas de libertad, vas a seguir viviendo en esclavitud. Con un Dios tan poderoso para cambiar tu vida, no vas a querer renunciar a la que traes. Es que yo no la quiero más, pero usted la busca todos los días. Es como, yo no quiero más a ese, pero le manda el mensajito a las medianoche. Es lo mismo. Los patrones de fracaso en tu vida no se van a cortar. Los ciclos de fracaso, como la samaritana que iba por el cesto, iba a repetir lo mismo, no se va a cortar en tu vida.
Porque todo lo que depende de cómo usted interpreta esta tierra y hasta el sistema financiero y de cómo Dios usted puede lograr el éxito, también va a involucrar tu vida sentimental, tu vida matrimonial, tu vida familiar, ni hablar de tu llamamiento ministerial, tu vida espiritual va a estar condicionada sobre eso. No puedes separar las dos cosas. Por eso el Señor, lo que la religión quiso separar, Él lo juntó todo. Y explicó su reino, explicando y hablando sobre negocios y dinero. Ahí están las parábolas que el Señor usó. Era todo con dinero y negocios. Porque para gente que no ha estado nunca a cargo de algo, ni entendió lo que es el poder del producir, no va a entender el reino. El que se vivió toda la vida como empleado y nunca estuvo a cargo de algo, le va a costar mucho entender esto. Hasta que el Señor lo transicione a cabeza. Entonces el reino se le va a volver más claro. ¿Por qué, mis amados? Porque todos los que recibieron las parábolas del reino eran todos cabezas, aunque vivían con mente de cola. Simón y Andrés tenían su propia barca, era una empresa de pesca. Juan y Jacobo tenían otra barca. Eran amigos, se habían criado toda la vida, pero cada uno tenía su empresa. Mateo era un contador de Roma. Aunque era judío, era publicano. Era un hombre que trabajaba, un cobrador de impuestos o alguien que manejaba taxas. Judas Iscariote pertenecía al movimiento revolucionario de los Iscariotes, pero era uno de los tesoreros de ese grupo. Y así todos. Tomás, se habla bibliográficamente que era arquitecto. Todos tenían una función principal, por eso pudieron entender esa parábola. Hasta que usted no quiera salir, como muchos traemos por situaciones, porque la señora necesidad siempre te dijo lo que ibas a alcanzar. Ahora que el Señor te está desafiando a crecer, transicionar y hasta conocer las habilidades que Él te puso y nunca tú descubriste, pero otros que te abusaron, te explotaron, sí. Ahora el Señor te va a decir, ya no vas a ser más la ama de casa. Vas a producir. Vas a aprender a delegar. Vas a aprender a calcular para administrar y multiplicar. Vas a no solamente a servirme con oraciones, vas a poner un negocio y una empresa que rescate a otras mujeres que tú estás orando. No lo va a hacer otro, lo vas a hacer tú a lo que oras. Porque si lo que usted está orando no quiere participar ni colaborar para que Dios lo pueda hacer, usted tiene una oración de hipócrita. Hay gente que me escribe y me dice, vamos a orar por todos los niños del mundo. No, cree una fundación y Dios lo respalda. Vamos a orar por los hermanos venezolanos y los venezolanos que viven cerca de ti, ¿qué estás haciendo con ellos? Vamos a orar por las mujeres madres solteras. No, cree una empresa con los talentos que Dios te dio y usted los enterró para que esas mujeres tengan una oportunidad en este país que usted no tuvo. Se me fueron los amén. Tus talentos hoy redimidos en el Señor, si no fructifican para el reino, se te van a cerrar los grifos. O vas a terminar dependiendo de nuevo del sistema de la tierra. Y te vas a pelear con Dios. ¿Y por qué tengo que dar mi diezmo? Si eso yo lo gané. Primero te falta gratitud. Porque tú sabes bien que el que no permitió que estés haciendo diálisis y no poder trabajar es Dios. Voy por acá. El que no permitió que se te cortaran las dos piernas en ese accidente que tuviste fue el Señor. No es que yo trabajo con mis manos, pero yo pongo el esfuerzo, Dios me bendice. No, el que no permitió que tengas artritis reumatoide para no poder ya no trabajar es el Señor. Y ni vamos a hablar de eso. La habilidad con la que tú naciste y perfeccionaste con la experiencia, te la dio el Señor. Y es la parábola de los talentos, las habilidades que Dios te dio para producir y que el mundo siempre utilizó y usted siempre se empobreció. Porque se bastó a lo que le daban
o que la señora necesita. Hasta ahí nomás, tranquilo, no te esfuerces mucho. No querés estudiar, no estudies. La gloria de Dios, mi hermano, y todo lo que trae a la vida a una persona es solamente para la gente que se quiere superar, no que quiere seguir igual. Pero yo tengo 60 años, con 60 años, gente que fue pobre toda la vida, cuando hizo un pacto con Dios se volvió millonaria. ¿Usted come los KFC? ¿Sí? ¿No? ¿No le gusta? Y bueno, problema de usted, no sé. Todos lo comen. Lo ha visto por todos lados esa empresa. ¿Usted sabe la historia del hombre ese? Sí, lo sabe, cuénteme. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo? Ajá. 65. ¿Y qué? ¿Y sabían la situación que estaba a los 65 años? Estaba en la quiebra. Quebró 4 veces ese hombre. Porque cuando parecía que le iba a vivir bien, abajo. Y hasta se quedó sin la esposa, sin la mujer que amaba. Estaba divorciado, pobre, y con simplemente un subsidio que tenía por estar jubilado. Creo que eran $16 por mes. ¿Y sabe qué hizo ese hombre? A los 65 años, abajo de un árbol, dijo: Señor, yo intenté todo sin ti, según lo que a mí me parecía, lo que el negocio decía, lo que las cosas parecían, lo que las oportunidades, y nunca lo logré. Pero ahora lo voy a lograr contigo. Y hizo el mismo pacto que el dueño de Colgate, que todos los bancos que usted ve grandes en esta nación, que son de judíos, el mismo voto. Si tú me prosperas, yo te voy a dar tanto porcentaje de lo que yo gane, porque ahora lo voy a intentar contigo. En 6 años cocinando pollo en restaurantes con la receta de la abuela que Dios mismo le recordó en su memoria, algo tan simple que lo llevó a ser multimillonario. Y la gente piensa que con cosas grandes usted se vuelve exitoso. Gente que presta servicios o inventa un servicio que la humanidad necesita está condenado al éxito. Empresas que necesitan algo, que ya están prestando servicio y expanden algo, crean algo, se volvieron millonarios de la noche a la mañana. Pero ¿qué te dice el sistema de este mundo? Trabaja y algo vas a tener para que valgas algo y te respeten. Es todo lo contrario a lo que el cielo enseña. El cielo te enseña a quién tienes que ser para poder recibir y multiplicar lo que el cielo ya tiene reservado en el cielo y en la tierra. Y no vas a andar con tus contactos, vas a andar con los contactos del Señor en la tierra, porque Él también tiene los suyos aquí. Y el que no sea de Dios, Él es dueño de toda carne, puede hacer lo que Él quiera, con tal de honrar al que le está honrando. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el que hace un voto con el Señor, como Jacob, cuando antes de entrar a la tierra de Labán, su tío, sabiendo quién era Labán y sabiendo Jacob lo que sembró en la casa de su padre, mentiras y engaños. Aunque la profecía ya estaba dada que Jacob, siendo el menor, iba a gobernar sobre Saúl, Jacob quiso recibirlo a su manera y al tiempo que él quería. En vez de dedicarse a quien ser en la casa de su padre para que Dios se lo cumpla esa profecía y esa promesa, él se dedicó a cómo podía hacer para conseguirlo. Engañó a su padre, engañó a su hermano, creó un odio para toda la vida de su hermano. Su padre falleció engañado por Jacob, por la inteligencia que él desarrolló haciendo negocios. Y cuando estaba por entrar a la casa de su tío, escapado del odio que había provocado en su hermano, ahí se recordó de Dios, porque sabía que lo que había sembrado en la casa de su padre lo iba a cosechar 14 años en la casa de su tío.
de ser estafador a ser estafado. Y entró, antes de entrar en la casa de su tío para cosechar sus estafas en la casa de su padre, conociendo a Labán, hizo un voto con el Señor. Si tú me sacas prosperado de la tierra, de la casa de mi tío, porque sé quién es mi tío, yo te voy a dar esto y te voy a honrar con esto, Señor. Como que dijo, de la única manera que sea algo bien es con Dios de aquí. Hasta que usted no llegue a esas situaciones por convicción o por desesperación, usted no va a vivir lo que Dios tiene para usted. Y va a ser una carga para la iglesia y un estorbo para la obra de Dios, porque siempre va a estar pidiendo y gastando, y después el reino de los cielos te lo va a cobrar, porque Él se presentó como un prestamista y dijo, al que más se le perdona, más ama, tiene más gratitud. Hay gente que no siente que Dios tuvo que perdonarlo, por eso cuando Dios le pide algo, le da 20.400 vueltas. Todos los fracasos que de una persona con el Señor comienzan en su falta de gratitud a Dios, porque siempre está con el pero. Y pero lo que pasa, sí, pero lo que pasa, pero Dios me dijo, pero lo que pasa, pastor, hay un problema en tu corazón. Después va a ir en tu conocimiento, porque el principio de la sabiduría, el conocimiento, ¿qué es? ¿El miedo o el temor? El temor significa respeto, que nace en la gratitud. Muchos les falta eso. No, a la que tiene que perdonar Dios a mi hermana, a mí no. Así andan muchas. No, al que tiene que perdonar Dios a mi esposa, a mí no, yo soy la buena. Dios no va a poder contar contigo. Te tiene que arrancar de esas raíces primero. Porque Dios va a querer sembrar una flor en tu jardín y toda la hierba mala que usted tiene se va a comer todo lo que Dios quiera hacer. Entonces dice la palabra que Jacob hizo un voto antes de entrar en su tierra de aflicción y salió prosperado. De lo peor y de los desechos y sobras que su tío le dio, prosperó con eso. Mientras lo que su tío pensó que lo iba a estafar, terminó estafado él. Porque para gente que quiere ser exitosa verdaderamente en esta tierra, tiene que tener un pacto con el Señor del reino de los cielos. Si no, no te va a ir bien. Teniendo 21 años o 50, siendo albañil o estudiando doctora, es lo mismo. Y puedes estar usando el talento de Dios sin la bendición del Señor. Aunque creas que vas a ser prosperado, al final vas a terminar ser esclavizado. Tú determinas a quién le sirves y qué Señor toma control de tu vida. No sea que llegues a la mayoría de edad y te des cuenta, porque ya se pasó y no va a volver atrás el tiempo. Mejor que lo hagas ahora. Y si venís marchando con el sistema de este mundo, tienes que cambiar de sintonía, de AM a FM, hermano. Porque si usted está en la sintonía de este mundo, en la M, nunca va a poder escuchar a Dios, que está hablando en la FM. No es los que quieren hacer, sino los que quieren cumplir. Los que quieren hacer nunca les alcanza, los que quieren obedecer siempre sobra. Porque el que tiene que poner los recursos es el Señor. Usted solamente es su vida, los talentos que Dios le dio y el tiempo que Dios le prestó. No para hacer dinero, sino para cumplir asignaciones y diseños para fructificar y que otros árboles nazcan, pero de sus frutos coman muchos, hasta usted mismo, y Dios se agrade de eso. Este hombre a los 65 años hizo un pacto con Dios. Pasaron 6 años y se volvió multimillonario con la receta de los chicken de la abuela. Y así piensa la gente, según la tierra, tengo que tener algo extraordinario para tener cosas extraordinarias. En realidad es todo al revés. La simpleza en las cosas de los visionarios que la visión de Dios les da es lo que les trae al éxito. Lo que todos saben pero nadie utiliza.
Y la recompensa primera de Dios es que usted tenga una visión en algo ordinario que nadie ve y usted lo vea de una forma extraordinaria. Por eso hay gente que está trabajando con oro y buscando petróleo y piedras preciosas donde Dios escondió en la tierra, y están cada vez más pobres algunos. Solo algunos son exitosos con eso. Y es muy inestable ese negocio. Pero los que trabajan con la basura que usted tira, ¿cómo están? Los que han inventado plantas recicladores para resolver problemas en esta tierra, ¿están pobres? Son millonarios. Ay, no, pero yo creo que poniendo un restaurante que se parezcan igual a los demás me va a ir bien y Dios lo va a bendecir. No, Dios primero te va a bendecir con un diseño. Que aunque hagas lo mismo que los demás, un diseño de Dios sobre tu vida va a hacer las cosas diferentes. Y no va a ser simplemente el diseño, va a ser la gracia de Dios adentro de eso. Porque el que lo está construyendo es el Señor y usted el que lo levanta. Si el Señor es el arquitecto, los albañiles van a esforzarse muy poco. Pero los que se acuestan tarde y se levantan temprano haciendo mucho, y el Señor no es arquitecto de eso, lo hacen en vano. Así dice un salmo. En la original hebreo dice: lo que el Señor no es el arquitecto, los albañiles que se acuestan tarde y se levantan temprano, cansándose mucho, lo hacen en vano. Pero este matrimonio de 40 años, y si no lo construyó el Señor, no va a servir. Dios no se hace cargo, porque no lo representa. Sí, pero yo tengo unos hijos, están todos grandes y los construiste según los principios del Señor. Sí, yo le enseñé a orar. No, eso no alcanza, eso son hábitos, no son principios. Pero se conformó a la religiosidad. Y la religión no te da nada. No te pide nada y no te da nada. Te conforta a tu mediocridad y tu falta de obediencia. A la iglesia pentecostal sí. Oh, está muy bien vestido, hermano. No, ya se dejó de maquillar. Ya venció al diablo. Y el diablo riéndose. Se engañan a ellos mismos. Pero los frutos que usted tenía que dar, conociendo los talentos, la identidad, los diseños que Dios tenía con usted, con sus hijos, se enterraron todos. Y viene cualquier cosa del mundo y los convence a tus hijos que es mejor eso. Usted va a tener que llorar lágrimas de sangre por no tomar su cruz y escuchar lo que el Señor quiere con usted. Cuando usted llega al Señor y verdaderamente quiere conocer al Señor, Dios va a hacerle saber quién es usted también. Aunque mamá y papá no sabían eso. Aunque tus tíos y tus amigos y tu esposo ni sabían quién eras tú. Por eso a cada escogido que el Señor tenía, le tuvo que presentar a Él mismo. Para después saber qué tenía que hacer. Primero quién eres, para después qué tienes que alcanzar. Y no es esforzándote, es renunciando a lo que no es mío para que cumplas lo que sí tienes que cumplir. Y con lo poco que tienes, porque el Señor hace el resto. Es que no tenemos mucho, entonces no lo vamos a hacer. No, usted está queriendo servir al reino de los cielos de la manera de la tierra. Nunca va a poder hacerlo. La tierra es que te falta. No vas a poder entonces. El reino de los cielos, ¿qué pregunta siempre a través de los profetas? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu mano? Ay, pero me falta mucho. No, con el Señor no va a poder trabajar. Nunca va a poder ver la manifestación de la multiplicación. Siempre vas a confiar en lo que tú sabes, lo que tú crees. Como ese Simón Pedro, que era muy experto en la pesca, pero no podía pagar nada, porque no había pescado ni una alga. ¿Y sabe lo que pasó con el dueño de KFC? El pastor, en donde este hombre, cuando llegó al
millón y a los multimillonarios, se acordó del pacto a su Dios, porque lo había logrado ahora y sabía que era por él. Hay veces que Dios te va a tener que permitir que fracases mucho para que busques el éxito con él. Pero hay gente que tiene que perderlo todo en vez de querer ganarlo y ahorrarse todo eso, porque le falta gratitud aquí. Gente que Dios le dijo, va a pasarte esto, sí, amén, amén, se cumple, desaparecieron y vuelven desbaratados, sin una pierna, sin un hijo, con un cáncer. Ay, no, es que Dios me hizo. No, Dios no te hizo nada, tú mismo te lo agarraste, tú mismo te lo provocaste por la vida que llevabas. Porque una de las formas que la obediencia te va a dar es la protección, es la sanidad, porque estás cumpliendo tu asignación desde la eternidad en esta tierra. Y hasta que no termines de cumplirla, no te puedes morir. Te va a pasar un carro por encima y vas a salir ileso. Te va a pasar como Juan, que lo metieron en una cisterna de aceite hirviendo y salió limpito. Y lo tuvieron que mandar a la isla de Patmos para que no levante algo raro ahí en Roma, porque ya no sabían qué hacer con él. Entonces cuenta el hijo del pastor que está en Kentucky, todavía ese ministerio, y lo vi hace poco, que tienen los cheques guardados en un cuadro en la oficina de su fallecido padre, que fue el pastor del coronel Sanders. Porque cuando se cumplió la parte de Dios, este hombre, por gratitud, cumplió su parte para que eso continúe. Porque Dios puede cumplir su parte, y si usted no cumple la parte de su voto, todo lo que Dios hizo lo vuelve para atrás. Y lo que usted quiera hacer también se va a caer. Lo dice en Eclesiastés eso. Todo lo que prometas al Señor y tú no lo cumplas y quieras seguir haciendo cosas, Dios lo va a destruir. Todas las obras de tu mano, hasta que te arrepientas y vuelvas al voto con tu Dios. Porque este es un Dios de votos. Y Dios le place que usted tenga votos con Él, porque están en una relación de ida y vuelta, una relación de reciprocidad entre padre e hijo, Señor y servidora, Señor y servidor. Pero le digo que Dios no quiere siervos, Dios quiere hijos que le sirvan, que se vuelvan amigos y amigas de Él, gente de confianza. Si usted no está dispuesta a hacer eso, ya usted perdió en este evangelio. En el suyo está ganando, en el Señor está perdiendo. Entonces, dice la historia que, y lo vi hace poco en YouTube, que el hijo del pastor, donde el coronel Sanders fue a rendirle los votos de su parte al Señor, tiene los cheques guardados en cuadros, y contó la anécdota que los primeros diezmos que este hombre cumplió, creo que era el 30% que le prometió al Señor. El dueño de Colgate le prometió 90% de diezmo antes de llegar a Estados Unidos. La cara de la gente. Y es la medida de tu gratitud, hermano. Es la medida de tu reconocimiento. Porque si tú no temes a Dios con tus finanzas, no le vas a temer a Dios con nada. Él mismo lo enseña en Deuteronomio. Indefectiblemente diezmará de todo lo que venga a tu mano en el fruto de tu esfuerzo, para que aprendas a temer al Señor tu Dios. ¿Cómo usted aprende el temor de Dios? Con sus finanzas, con el fruto de tu esfuerzo. Tú le das el reconocimiento en tu vida que tú quieres. Pero eso no lo dijo Cristo. Claro que Cristo lo dijo. Es necesario hacer una cosa. Mateo 23:23. Si lo quiere anotar, le va a servir. El mismo que murió por ti resucitó, habló del diezmo. Es necesario hacer una cosa, es necesario diezmar sin olvidarse los otros principios. Porque hay gente que diezma y piensa que ya terminó ahí. No, ahí comienza todo. Se me fueron los amén. Y el diezmo, el reconocimiento por gratitud en tu vida al Señor,
alimentando y metiendo combustible a la obra que Dios te dio y que Dios te rescató, no solamente van a ser para tu dinero, va a ser para hasta tu quinta generación, y la justicia y la salvación y hasta los llamados de ellos. Hebreos 7:9 dice: y cuando Abraham pagó su diezmo, podemos decirlo así, que también lo pagó Leví. Y en el momento que Abraham paga su diezmo en Génesis 15:1, no existía Isaac, no existía Ismael, no existía Jacob, ni Esaú, ni las 12 tribus, pero el Señor vio diezmar a todos ellos. Porque dice la Escritura en Hebreos 7:9 que toda su descendencia estaba en sus lomos. Quizás tú no conozcas tus bisnietos, pero todo lo que estás haciendo hoy, el Señor también lo ve hacer a ellos. Lo que no está bien y lo que está correcto. La gente que persigue dinero se vuelve pobre. La gente que persigue éxito se vuelve inestable. Pero la gente que persigue propósito, todo lo que otros persiguen lo va a perseguir a él.